Hola, cordial saludo a todos. Mi nombre es William Andrés Fernández Diosa y hoy vengo a presentar a ustedes el trabajo relacionado con la psicología y la pedagogía en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación dentro de la asignatura que imparte el doctor Everardo Castro, con la asignatura Psicogénesis y Aprendizaje Significativo. En este documento se aborda el documento de Jean Piaget sobre pedagogía y psicología, donde se presenta una breve introducción y se destaca la importancia de los progresos en la psicología del niño y en adolescentes. También se da características para crecer junto a los estudiantes y se presenta la figura clave de estudio dentro del desarrollo cognitivo. En el primer apartado se puede destacar la importancia que tiene entender la naturaleza de los conocimientos y la información de la inteligencia. En este se menciona que la psicología infantil ha intentado describir el desarrollo continuo que va desde las acciones sensomotoras iniciales a las operaciones un poco más abstractas y que los datos que se proporcionan han dado bases y soportes a educadores a nivel mundial. En este caso se plantea que el problema fundamental de la naturaleza de los conocimientos se presenta por medio de una pregunta y esta pregunta dice, ¿constituyen estas copias de la realidad o asimilaciones de lo real a estructuras de transformaciones? Es así como entonces se menciona que las concepciones del conocimiento copia no han sido abandonadas por todo el mundo, pero que la psicología infantil responde hoy de manera mucho más completa a este problema sin haberlo buscado. En el apartado de desarrollo de las operaciones se destaca que la inteligencia es una asimilación de lo dado a estructuras de transformaciones, de estructuras acciones elementales a estructuras operatorias superiores, y que estas estructuras consisten en organizar lo real en acto o en pensamiento, y no simplemente en copiarlo. Entonces podríamos decir que en este apartado se destaca la importancia de entender el desarrollo continuo, que va desde las acciones sensomotores iniciales a las operaciones un poco más abstractas, y que como la inteligencia es una asimilación de lo dado en las estructuras de transformaciones. En el siguiente apartado de este documento se destaca la importancia de entender que las realidades que se tratan de conocer no consisten solo en transformaciones, sino que también son denominadas dentro de este documento como estados, ya que cada una de esas transformaciones hace parte de un estado para llegar a otro, y cada estado constituye el producto y el punto de partida de las transformaciones. Se menciona que se llamará operativo al aspecto del conocimiento que abarca tanto las acciones iniciales como las estructuras propiamente operatorias, mientras que se llamará figurativos a los instrumentos de conocimiento que llevan a los estados o que traducen los movimientos y transformaciones en términos de simple sucesión de estados, como podríamos mencionar ahí, por ejemplo, la percepción, la imitación y la imagen mental. En el apartado de maduración y ejercicio se destaca la importancia que tiene la maduración biológica en el desarrollo cognitivo y cómo esta maduración va relacionada con el ejercicio y la experiencia. Se menciona a lo largo del documento que la maduración biológica es un factor fundamental en el desarrollo cognitivo, pero que el ejercicio y la experiencia también son importantes para el desarrollo de la inteligencia. También se destaca que el ejercicio y la experiencia no son solo importantes para el desarrollo cognitivo, sino también lo son para el desarrollo social y moral. En ese apartado también se menciona que la experiencia social y moral son fundamentales para el desarrollo de la personalidad del ser humano y que la educación debe tener en cuenta todos estos elementos y factores involucrados en el desarrollo y maduración del ser humano. En el apartado que menciona los factores de experiencia adquirida, se destaca la importancia que tiene la experiencia en la formación de la inteligencia y en el desarrollo de la experimentación espontánea. Es así como se menciona que la psicología infantil ha enseñado que la experiencia adquirida se presenta como uno de los factores fundamentales en el desarrollo de la inteligencia y que los métodos de enseñanza desarrollados por los docentes deberían tener en cuenta este factor.
También es importante destacar que los estadios de desarrollo de la inteligencia no corresponden a edades absolutas y que pueden variar según distintos medios sociales y la experiencia adquirida por los niños. Como por ejemplo, se menciona un experimento de psicólogos canadienses que observaron retrasos de 4 años en niños de Martinica en comparación con niños de Francia en las mismas experiencias operatorias. Con respecto a la transmisión educativa y el equilibrio, podemos destacar la importancia que tiene esta dentro del ámbito social y el aspecto relacionado con la adquisición de conocimientos. Es así como esta transmisión ha sido el foco de la escuela tradicional durante muchísimos años y se menciona que la psicología no solo trata de omitir la transmisión educativa, sino que se dedica al estudio de los problemas que le conciernen. Así también, dentro de este apartado se destaca que la adquisición de documento depende no solo de factores de maduración y experiencia, sino que también es importante la transmisión educativa o social. En este apartado también se menciona que en muchas ocasiones la escuela ignora el posible desarrollo de las aptitudes de los estudiantes y se plantea el problema pedagógico y social que esto suscita. También dentro del documento de Jean Piaget hace referencia a los principios de educación y datos psicológicos que ayudan a comprender cómo se adaptan los individuos al medio social o al medio ambiente en el que se desenvuelven. En este aspecto se hace énfasis en la importancia de comprender la significación de la infancia y la estructura del pensamiento del niño, así como también las leyes del desarrollo y el mecanismo de vida social para aplicar los nuevos métodos de educación que se utilizan en las tendencias propias de la infancia y la actividad espontánea, el desarrollo mental para enriquecer la sociedad. Este documento presenta un apartado muy importante relacionado con el juego, en el que se discute la importancia que tiene este en el desarrollo infantil. Es así como se puede evidenciar a lo largo de la lectura del documento que el juego se presenta como una actividad que es muchas veces despreciada dentro de la escuela tradicional, pero que se ha evidenciado que es fundamental para la asimilación y la adaptación intelectual de los niños. A partir de esto se explica que el juego es una forma de asimilación de lo real al yo, tanto en el sentido biológico como en el sentido psicológico. Y se menciona que los juegos superiores o simbólicos de imaginación tienen un rol supremamente importante porque le permiten al niño representar simbólicamente y revivir transformándolas según las necesidades, el conjunto de las realidades vividas por el niño y aún no asimiladas. Asimismo, se menciona un apartado específicamente lo relacionado con la inteligencia, en el que se discute cómo se desarrolla la inteligencia durante el primer año de vida y cómo se relaciona con la adaptación al medio ambiente. En este apartado se menciona que la inteligencia es una adaptación por excelencia y que el equilibrio es el equilibrio entre una transición continua de las cosas a la propia actividad y a la acomodación de esos esquemas asimiladores a los detalles hechos exteriores. Así también se discuten diferentes teorías sobre la actividad de la inteligencia, incluyendo la teoría de Claperde, que sostiene que la actividad de la inteligencia consiste en ensayos y errores, primero prácticos y exteriores, y que después se interiorizan en la forma de una construcción mental de la hipótesis y de una investigación dirigida por las mismas representaciones. Otra de las teorías que se menciona es la teoría de Kohler, que esta hace referencia a una reorganización continua del campo de las percepciones y a una estructuración creadora. También se aborda los aspectos relacionados con la lógica del adulto y del niño, en los cuales se hace referencia a la educación intelectual. Inicialmente se menciona que si el niño razona igual que los adultos, entonces la escuela tradicional está completamente justificada, pues se presentan las materias de enseñanza como si se tratara de conferencias para adultos. Sin embargo, se señala que existe un enorme hiato entre la teoría adulta elemental y la comprensión de los niños que tienen menos de 11 o 12 años.
Es por esta razón que se hace necesario comprender la lógica de los niños para poder adaptar la enseñanza a su nivel de comprensión. Y esa es una labor fundamental de los docentes. A partir de lo anterior se desarrollan las etapas del desarrollo intelectual, que se discute con el proceso intelectual del niño y cómo se relaciona este con el medio ambiente. Dentro de este documento se plantea la idea de que las variaciones estructurales que se dan dentro del pensamiento del niño están determinadas dentro del mismo, de acuerdo a un orden rígido de sucesión cronológica y constante por el cual cada etapa empieza en su momento y ocupa un periodo preciso de la vida del niño. A partir de eso se argumenta que comprender esas etapas es fundamental para adaptar la enseñanza a los niveles de comprensión. Esta es una labor fundamental para el docente y se debe discutir diferentes teorías, entre las que se menciona, por ejemplo, la teoría de Buller, que sostiene que las etapas de desarrollo mental constituyen una serie de fases necesarias y correspondientes a las edades constantes. También podemos mencionar la teoría de Mr. Isaac, que afirma que el desarrollo intelectual del niño se debe únicamente a la experiencia y que la estructura mental hereditaria del niño le conduce simplemente a registrar las lecciones de la realidad. Es así como se establecen un valor de las etapas en la pedagogía, y en este documento se menciona que las leyes y etapas del desarrollo intelectual son importantes dentro del proceso pedagógico, pues se utiliza el ejemplo de la causalidad del niño para explicarle cómo interpretar las etapas desde el punto de vista de la escuela. En este documento se menciona que los niños de diferentes edades tienen diferentes concepciones sobre los principales fenómenos naturales que les interesan espontáneamente y que estas concepciones tratan de disminuir considerablemente con el tiempo. Asimismo, dentro de este documento se destaca la importancia de tener en cuenta los intereses y las necesidades que tienen los niños en cada uno de los periodos, y a partir de eso determinar los métodos más adecuados para aumentar el rendimiento de los alumnos. Incluso también se podría hablar de acelerar su crecimiento espiritual, sin perjudicar la solidez de este proceso de aprendizaje. Este aspecto nos adentra en otro de los temas que aborda esta lectura y es la vida social del niño, que se presenta como un problema psicopedagógico importante que debe ser analizado y examinado. En este se destaca la influencia del medio y el desarrollo y se menciona que las reacciones características de las diversas etapas son siempre relativas a cierto ambiente. Es así como se menciona que la maduración misma del espíritu lleva al niño a examinar problemas psicopedagógicos de las relaciones sociales que son propias de la infancia. Es por esto que dentro del texto se hace referencia a los aspectos del egocentrismo inicial, que menciona los dos aspectos de la lógica del niño, que le indican las características de la estructura mental de los primeros estadios de desarrollo, estrechamente solidarios con el egocentrismo. Además, se señalan y se presentan algunos efectos del egocentrismo inicial en el comportamiento de los niños pequeños, como su conducta, que es muy característica en los juegos o en las escuelas, donde los niños son libres de trabajar individualmente o en común. En general, en este aspecto se trata de coordinar los esfuerzos que cada uno tiene por su cuenta y que no tiene una asimilación mutua para el niño. A partir de lo anterior se establecen los procesos de socialización, en los que se presenta un estado puramente individual para llegar a una socialización progresiva que jamás queda terminada. El comienzo de un niño no reconoce reglas ni signos, sino simplemente está en un proceso de adaptación gradual que va realizándose por asimilación con los otros y asimismo por adaptación del otro a él mismo. También se deben conquistar las propiedades esenciales de la sociedad exterior, la mutua comprensión, fundada en la palabra, y la disciplina como basada en la norma de la reciprocidad. También se menciona que el egocentrismo constituye uno de los aspectos de cada una de las estructuras mentales y que la escuela activa distingue claramente dos procesos muy diferentes en los resultados y cuya complementariedad solo llega a realizarse con mucho trabajo y cuidado. El primero de ellos es la autoridad del adulto y el segundo la cooperación de los niños entre sí.
A modo de conclusión, podemos evidenciar que el desarrollo de este trabajo investigativo, reconociendo las posturas que da Jean Piaget con respecto a la psicología y la pedagogía, proporcionan ideas fundamentales sobre algunos conceptos teóricos relacionados con el desarrollo cognitivo del niño y cómo estos pueden ser aplicados y adaptados a los ámbitos educativos actuales. Es fundamental que como docentes reconozcamos los entornos y medios en los que se desenvuelven los niños, así como el desarrollo social y emocional de los mismos, reconociendo sus estadios y etapas, que son fundamentales para indicar el proceso y adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la manera más adecuada. También es claro que los procesos de enseñanza tradicionales en los que se transmite o se transfiere la información no son los más adecuados para los niños e incluso aún para los adultos, pero pues deben ser contemplados de una manera didáctica, buscando que nuestros estudiantes logren los procesos de aprendizaje a partir de la motivación que se puede despertar en las etapas de desarrollo. Este trabajo entonces presenta una reflexión importante que contribuye a los diálogos entre la psicología y la pedagogía en nuestra actual sociedad, que está en constante desarrollo y que debe preparar a nuestros estudiantes para afrontar las necesidades propias del siglo XXI. Como referencia inicial tenemos pues, el documento de Piaget, que es la base de esta investigación, titulado Psicología y Pedagogía. Y asimismo se tuvo en cuenta un documento de Sánchez Obregón y José María del Pozo, titulado Psicología y Pedagogía en la primera mitad del siglo XX de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Este documento fue obtenido en la biblioteca virtual de la Universidad Cuauhtémoc. Muchas gracias a todos, hasta luego.